Buenas tardes a todos. ¿Cómo han estado? Muy buenas tardes. Gracias, Luis Hola, Felipe. Eduardo, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, me alegro. Bueno, hoy, bienvenidos. Espero que hayan tenido un día muy productivo, de mucho trabajo, de muchas horas. Vamos a relajarnos un poco, entonces, a ver nuestra conferencia de hoy, nuestro CEO Talks de hoy es sobre agilismo, cultura, metodologías y tecnología para este nuevo normal. Vamos a comenzar con esta pregunta. Quisiera a ver, ustedes puedan responder cuál es el soporte técnico más solicitado al interior de su empresa. Pueden ingresar ustedes a www.menti.com, dar el código 964160 y pueden empezar a colocar cuál es el tipo de soporte, cuál es el requerimiento que más te llega a la mesa de ayuda de soporte de sus compañías. Y vamos a ir viendo las respuestas que ustedes vayan dando. Pueden entrar ahí a www.menti.com, el código es 964160. Los invito a contestar esta breve pregunta que nosotros tenemos. VPN. Cambio de password, permiso de aplicaciones, reset del password, olvido de las contraseñas, soporte técnico, autenticación, VPN es lo que más han estado colocando ahí. No me funciona el computador. Infinidad, hay múltiples requerimientos de no mucha complejidad que están hoy en día llenando las mesas de ayuda de las compañías requiriendo soporte. Esta pregunta se las hago porque en el día de hoy tenemos en nuestra agenda, iniciando, vamos a tener a Gustavo Alvarado, él es del Head of Marketing de Google Colombia, y él nos va a dar una noticia alrededor de esto. Luego vamos a tener a Jorge Alberto Moreno, consultor de Experta Consulting. Vamos a tener a Mauricio Álvarez, director comercial de Medellín de Red Hat. Luego Diana López, gerente de innovación digital de 2MB. Y vamos a cerrar con Daniel Galvez, socio director de producto de MSL. Y al final, como saben, las preguntas. A medida que se vayan dando las presentaciones, si ustedes tienen inquietudes, pueden irlas colocando en el chat. Y al final de las presentaciones, nosotros vamos a hacerle esas preguntas a las personas que vayan dirigidas. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy con Gustavo. Gustavo lidera los esfuerzos de marketing de Google para ofrecer productos de Google para ayudar a los colombianos y ayudar a más empresas a crecer en línea y transformar sus negocios mediante el uso de la tecnología. Bienvenido, Gustavo. Gracias, muy amables a todos ustedes. Espero que me escuchen bien. Creo que por ahí hay eco. Bueno, creo que ya, ¿no? Si podemos pasar el slide. Solo va a tomar 10 minutos porque quiero compartirles una iniciativa que queremos lanzar en la región. Ya hemos venido lanzándola en algunos países. Y esa pregunta que ustedes respondieron tiene mucho que ver con lo que les voy a presentar. Y es que desde Google queremos lanzar este año
en algunos mercados en Latinoamérica el certificado profesional de soporte técnico en tecnologías de la información de Google. ¿Y por qué lo queremos lanzar? Si pasamos al siguiente slide. Nosotros por allá en el 2014 en Estados Unidos descubrimos que se nos dificultaba un poco encontrar gente que tuviera las habilidades necesarias para ser parte del equipo de soporte técnico de Google. Encontramos que había gente que salía de las universidades o salían de institutos técnicos, pero no cumplían con todas las necesidades que requeríamos Google para desarrollar, pues para el área de soporte técnico que dentro de la empresa de Google se llama TechStop. Entonces decidimos nosotros crear un programa de onboarding para las personas que entraban a soporte técnico, un programa de 5 meses y resulta que hablando con muchos de nuestros clientes y partners nos dimos cuenta que ese problema que teníamos nosotros en Google no era solo de nosotros, sino también era algo que veíamos en otras empresas. Entonces decidimos a partir del 2014 sacar este currículum de Google y llevarlo a Gear Up, que era como decir una organización de educación, pero que no tenía tanta escala para construir estas habilidades. Esto lo empezamos a ver en 2014, 2016, empezamos a tener ya varios jóvenes egresados y los empezamos a contratar dentro de nuestra área de soporte técnico. Pero lo que nos dimos cuenta es que hay una demanda por este talento y no hay una oferta tan alta desde las universidades o desde las instituciones técnicas para crear esas y desarrollar esas habilidades. Entonces, si pasamos al siguiente slide, lo que nos dimos cuenta es que podíamos llegar y coger todo este contenido y darlo a conocer al público. Entonces, desde el 2018 decidimos poner todo este contenido en Coursera, esta plataforma de aprendizaje virtual masiva, donde tenemos un contenido 100% online. Cualquier persona puede entrar y ver ese contenido totalmente gratis, pero si se quiere certificar, sí tiene que pagar un costo. La persona tiene que dedicarle en promedio, si es bien aplicado, por ahí unos 5 meses, si no, en promedio estamos viendo unos 8 meses, dedicándole entre 8 y 10 horas por semana. Y este programa se enfoca en 6 cosas: resolución de problemas, servicio al cliente, manejo de sistemas y redes, sistemas operacionales, administración de sistemas y seguridad, que son varias de esas cosas que creo que vimos en este momento, pues que vimos que salieron ahí en la pregunta. Entonces, ¿por qué les estoy compartiendo este programa? Si pasamos al siguiente slide, nos dimos cuenta que el programa tenía una demanda no solo en Estados Unidos. El año pasado nosotros lanzamos este programa para español, lo lanzamos en Argentina, en México, en Panamá, y este año lo estamos haciendo abierto para todos los países, pero puntualmente en Colombia, en México, en Argentina y en Panamá, desde Google.org, que es nuestra brazo filantrópico, estamos dando becas. En el caso de Colombia, estamos por lanzar estas becas ahorita a final de agosto, donde queremos becar a cerca de 760 personas colombianas entre los 19 y los 24 años que se quieran certificar, y les vamos a hacer un acompañamiento no solo en las habilidades técnicas, sino también en las habilidades débiles, por decirlo así, de manejo de stakeholders, presentación, hablar en público, responder correos, servicio al cliente, talleres de hoja de vida, para mejorar la empleabilidad de estos jóvenes en el país. ¿Por qué les estoy compartiendo esto? Si pasamos al siguiente slide, nosotros lo que esperamos es que al final ustedes, más que cualquier otra audiencia, entienden la importancia del soporte de las tecnologías de la información. O sea, siento que cada vez es más relevante. De hecho, estaba leyendo una frase de Lenin, Vladimir Lenin, que él decía: hay décadas que no pasa nada, y hay semanas en las que pasan décadas. Y yo siento que en estos 3 meses estamos viendo que todos esos cambios que teníamos planeados para el 2025, 2022, pues nos tocó empezar a hacerlos en un par de semanas, porque pues la realidad nos cambió y ahora más que nunca estamos dependiendo del Internet digital, de sistemas, de las tecnologías de la información para poder no solo llegar al usuario, pero para mantener prendida el negocio y prendidas las luces. Si pasamos al siguiente slide, ¿por qué estoy acá? Entonces, yo estoy acá porque le pedí el espacio a CXO Forum, porque esta es una iniciativa donde hay 3 jugadores muy importantes. Desde Google queremos, y ya estamos dando este contenido gratuito a las personas,
fue lanzado en Estados Unidos y en el slide anterior decían que hay 150,000 vacantes en soporte en tecnología de información que no se pueden cubrir, y vemos que eso no solo pasa en Estados Unidos, también está pasando en Latinoamérica, y entonces nosotros decidimos dar ese contenido gratis. Está Coursera, que es donde está el contenido hospedado y donde ellos van a ser los responsables de interactuar con los alumnos, de hacer el seguimiento, pero para cerrar este ciclo virtuoso necesitamos unos jugadores muy importantes, que serían las empresas que estarían interesadas en poder por lo menos ver el currículum de las personas que se están graduando o están terminando o se están certificando en este programa. ¿Por qué lo estamos abriendo? Desafortunadamente, nosotros en Colombia, que es la oficina donde estoy basado, somos 50 personas en Google. De esas en soporte técnico tenemos solamente a 2 personas, y si podríamos, vamos a tener 700 personas egresadas. De esas no podemos nosotros absorber toda esa cantidad. Algunos sí los vamos a poder absorber, pero creemos que hay necesidades de empresas en las cuales necesitan robustecer o fortalecer o demandan talento para el área de soporte de tecnología de la información, y ahí es donde estamos buscando empresas que estén interesadas en participar en este proyecto como unos posibles socios empleadores. Esto no quiere decir que están obligados a contratar a las personas, solamente lo que estamos buscando es empresas que estén dispuestas a mirar los currículums de las personas que se están certificando, en este caso en Colombia, para ver si hay un fit para sus empresas en caso de que necesiten o estén buscando personas para contratar en el área de soporte técnico. ¿Cuándo pensamos hacer esto? Esto ya lo hicimos en Estados Unidos. Algunas de las empresas que forman parte de este grupo de socios empleadores son el Banco de América, Walmart, Sprint, Hulu, IBM, Intel, Bonobos, está Google. Entonces, estamos buscando empresas que también para las personas que están buscando cómo desarrollar esas habilidades, pues sean inspiradoras para poder trabajar. Entonces, ¿qué estamos esperando de estas empresas que quieran ser parte de ese consorcio de empleadores? Estamos buscando 2 cosas, y pasamos al siguiente slide. Estamos buscando, primero, que quieran ser parte de este proyecto, que quieran ser parte como pudiendo comprometerse a recibir la información de estos candidatos. Es recibir, no es en ningún momento contratar, es recibir la información de los candidatos para pues, ver si hay un fit, si se abre una oportunidad en soporte técnico dentro de las empresas en las cuales ustedes están involucrados. Y lo segundo es pues, que nos autoricen a hacer un uso de marca, porque nosotros queremos comunicar esto, tener un sitio web, salir en medios, y nos gustaría contar cuando estemos comunicando este proyecto, pues decir, se lanza esto en Colombia y tenemos empresas como Google y otras que estarían dispuestas a tener acceso o a recibir la información de los candidatos que terminen esta certificación. Esto era lo que les quería presentar el día de hoy, así súper rápido porque sé que tenemos una agenda muy apretada. Aquí la invitación es, si quieren más información sobre este programa, pues a través de CXO Forum, o pues me pueden escribir directamente a mí. Yo soy Gustavo Alvarado y mi correo es galvarado@google.com. Este es un proyecto que traemos a Latinoamérica porque creemos que esto que está pasando aceleró el cambio a sacar el mayor provecho a Internet. Y cuando hablamos de sacarle mayor provecho a Internet, pues necesitamos que los computadores por lo menos funcionen ahora en las casas de todos. Entonces, eso era lo que quería venirles a contar el día de hoy. Muchas gracias, Gustavo. Una iniciativa importante y creo que va a ayudar mucho para que haya más personas y se pueda dar una empleabilidad a muchas personas que lo están necesitando, y las mismas compañías están necesitando más recursos para dar soporte. Entiendo que aunque las becas las van a dar ahora en Colombia, es claro que este programa cale muy bien en países como Ecuador o Perú o Chile. Pueden iniciar su proceso de certificación. Igual, estos 3 meses, como has dicho tú, ha creado mayor conciencia de la virtualidad, de modo que empresas de otros países también pueden tener recursos en Argentina, que ya está ejecutándose este programa, o Colombia,
mientras llega la ejecución o las becas que se puedan dar a los siguientes países. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros lo que estamos haciendo es haciendo un deployment escalonado. Entonces, es un programa que va a llegar a todos los países. En este momento, bueno, lo lanzamos el año pasado, como mencioné, México, después fue Argentina, después Panamá. Ahora estamos haciéndolo Colombia y próximamente también puede ser Perú, Ecuador, Chile. O sea, todos, la idea es llegar con este programa a la mayor cantidad de personas posibles en Latinoamérica. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Ahora tenemos a Jorge Alberto Moreno. Jorge Alberto es consultor y coach en Experta Consulting. Él, como consultor, ayuda a las organizaciones a gestionar sus áreas de tecnología, PMOs y oficinas de alineación estratégica mediante la implementación de soluciones de gobierno que permitan apalancar los procesos de dirección de una forma consistente a las necesidades internas y de mercado. Tiene amplio conocimiento en el dimensionamiento, planificación, venta, ejecución, monitoreo y cierre de proyectos complejos, gestión de programas y portafolios, realizando alineación táctica y estratégica de los mismos con el objetivo de obtener los mayores y mejores resultados para la organización. Apoya procesos de preventa y soluciones para gestión de TI. Jorge Alberto nos va a contar sobre la cultura del agilismo. Bienvenido, Jorge Alberto. Gracias, muy amable. Espero que estemos todos escuchando. No sé, espero que la audio esté bien. Mil gracias por la invitación. Bueno, realmente, digamos que el perfil mío, ustedes dirán, bueno, pero si el señor habla de PMOs, dirección, alineación estratégica, que tiene que ver eso con agilidad. La verdad tiene que ver todo, y más en entornos de tecnología. Normalmente, digamos, las áreas de tecnología gestionamos proyectos de conocimiento, y la forma, digamos, que ya se ha probado de hacer esa gestión, pues es a través de prácticas basadas en agilidad. Desafortunadamente, digamos, también estos conceptos de agilidad se han venido, digamos, desvirtuando, dada la cantidad, digamos, de personas que han salido a lanzar procesos de coaching sin la experiencia suficiente que respalde un entendimiento de cómo se hacen los procesos en una organización. ¿Sí? Yo no creo que me va a demorar 15 minutos, la verdad. Creo que me va a demorar menos. Entonces, pues si quieren me pueden ayudar con el siguiente slide, por favor. Básicamente, Experta, ¿qué hace? Experta es una organización, es el único partner Gold digamos, acá en Latinoamérica, de Guatemala hacia abajo, de Scale Agile. Scale Agile es el marco de referencia para hacer implementación de agilidad a escala en las organizaciones. ¿Por qué no hablamos solamente de agilidad? ¿Por qué estamos hablando de agilidad a escala? Porque normalmente lo que nosotros vemos en las organizaciones cuando se empiezan a implementar procesos de agilidad es que se hacen digamos, con células, o se hacen pequeños laboratorios muy bien protegidos, muy bien, digamos, cultivados, con los recursos como se necesitan. Pero ya cuando el tema empieza a ser un tema más serio, más formal dentro de la organización, pues ya empiezan a desvirtuarse muchas prácticas, digamos, por la misma cultura organizacional. ¿Sí? Vamos al siguiente slide, por favor. Entonces, digamos que acá un componente importante es el entendimiento, digamos, de las necesidades de los clientes. Normalmente dentro del proceso de comunicación, pues nosotros tenemos una brecha entre lo que el cliente quiere y lo que nosotros entendemos de lo que el cliente quiere. Y finalmente, si le das next a la animación, por favor, pues vamos a resultar construyendo cosas, ¿cierto? Que lejos se acercan de lo que habíamos pensado y habíamos planificado, y muy lejos se acercan de lo que el cliente espera obtener. Sin embargo, uno no podría decir que esa casa no tiene baños, que esa casa no tiene cocina, no tiene chimenea, ¿cierto? Porque seguramente tiene todos los componentes necesarios para habitarla. Pero la forma como se trabaja, pues, o como se ha terminado, pues muestra una descoordinación en digamos, en el desarrollo, digamos, de la iniciativa para producir ese resultado. Aquí es donde viene, digamos, un concepto importante que es la cultura y las herramientas. Entonces, el primero, que es las herramientas, pues aquí tenemos que entender que hay herramientas para cada cosa. Yo he visto gente que es muy buena, digamos, configurando soluciones, y que
por ser buena configurando ciertos tipos de soluciones, empieza a volverla la herramienta que es, voy a con esta solución a solucionar todos los problemas. Y ahí empezamos a tener, digamos, problemas graves dentro del proceso, digamos, de adopción de prácticas. Y no solamente con temas de prácticas ágiles, uno lo ve también, por ejemplo, con el manejo de un simple proyecto, un Gantt, ¿cierto? En donde, sin lugar a dudas, si yo tengo un proyecto y lo tengo mal implementado en la herramienta, pues no es la herramienta la que nos sirve, sino sencillamente es el proceso de adopción de esa herramienta. Y la adopción no es configuraciones, la adopción es saber realmente para qué debo usar esa solución dentro de la organización. Con todo el cambio, digamos, que se ha venido dando con la pandemia, pues digamos que ese uso de herramientas cada vez es más importante, es más neurálgico entre las organizaciones. Y ya las herramientas tienden a ser, digamos, herramientas que tengo que exponer fuera, digamos, de mis zonas de control o de mis zonas de frontera o mis redes locales, y ya tengo que habilitarlas para que inclusive los mismos colaboradores de las organizaciones puedan trabajar. Una de las luchas eternas, digamos, de la agilidad entre las organizaciones es cambiar el foco cultural de cómo debe la organización trabajar. Muchas organizaciones se resisten a hacer esos cambios. ¿Y por qué se resisten? Porque ya hay una estructura, hay unos procesos, hay unos reglamentos, hay unas políticas. Y como siempre he dicho, si yo soy el rey, ¿cierto? Y tengo a cargo todo mi poblado y me quiero casar con la doncella, pues si soy el rey yo puedo cambiar las leyes. Y eso es lo que a veces, muchas veces se nos olvida entre las organizaciones, que tenemos que hacer algunos sacrificios para cambiar algunas cosas. Si quieren, vamos adelantando la animación para ver qué cosas tenemos que cambiar. Yo dale una más, por favor, otra más, y paramos ahí. Eso. Entonces, hay muchas cosas que yo tengo que cambiar en una organización. Las personas es una de ellas, la forma como relaciono a las personas en la organización, los esquemas de seguridad para poder entrar a trabajar de forma colaborativa, las prácticas de gestión, procesos, automatización, herramientas de consolidación de información, porque no son la misma forma, digamos, de gestionar datos en una práctica ágil o una práctica tradicional, la forma como presento los indicadores, el control de presupuestos, y todo eso pues lleva a la implementación de prácticas ágiles, prácticas Lean, en los diferentes campos de gestión. Con la llegada de la pandemia, digamos, uno de los temas que más se ha tocado ha sido el tema de la distribución geográfica de los equipos de trabajo. ¿Sí? Obviamente, la gente ya no la podemos tener dentro de las organizaciones. Y una pregunta que he escuchado y que me han hecho en varias ocasiones es, bueno, y cuando volvamos a la normalidad, entonces vamos a seguir haciendo otras cosas. Lo que mucha gente me ha entendido es que esa normalidad ya dejó de existir. El mundo en el que vivíamos en diciembre del año pasado y el mundo que estamos viviendo hoy son dos mundos totalmente diferentes. Y es muy probable que este tema de gestión distribuida se mantenga no solamente cuando termine la pandemia, sino de acá en adelante. ¿Por qué? Porque el temor que tenían muchas organizaciones de manejar operación que no era core de negocio, ¿cierto? Que no hacía parte, digamos, del día a día de las organizaciones, por ejemplo, un proceso de transformación de maquila en una planta que produce químicos, ¿cierto? Pues ya todas estas personas ya empiezan a trabajar desde la casa y la misma organización ve beneficios de tener la gente trabajando desde la casa. Entonces va a ser muy difícil que después de que la gente o los dueños de las organizaciones vean los beneficios de tener la gente distribuida, quiera volver a asignarla dentro de una oficina, ¿cierto? Entonces, ahí empezamos a ver que el cambio cultural pues no va a ser para un tema de corto plazo. Y las prácticas ágiles de cierta forma pueden ayudar a las organizaciones a minimizar ese cambio drástico que se ha venido dando, digamos, en la forma de gestionar los equipos. Por ejemplo, el tema de las reuniones, ¿sí? El tema del manejo del tiempo, los temas relacionados a los compromisos de entrega, a la forma de hacer seguimiento, digamos, a los proyectos para garantizar que los productos se hagan de la forma apropiada, a la forma de consolidar prácticas o proyectos que yo desarrolle bajo escenarios ágiles y escenarios tradicionales. Entonces,
digamos que toda esa necesidad de cambio, pues yo tengo que, de alguna u otra forma, empezar a solucionar esas barreras para hacer que la organización funcione y funcione de una forma fluida. Muchas organizaciones más de las que ustedes se puedan imaginar están atravesando un proceso crítico, digamos, en garantizar primero, digamos, el soporte a una atención en línea. Empresas, por ejemplo, los grandes retail no estaban acostumbrados a que tuvieran una exposición, por ejemplo, de venta en línea tan alta como tienen hoy en día. Y, por ejemplo, las cadenas de distribución que tienen esas grandes cadenas de retail sufren muchas, digamos, inconvenientes con un gran impacto hacia el cliente final de esas mismas organizaciones. También han venido surgiendo una gran cantidad, digamos, de empresas que están proporcionando unos servicios de distribución y garantizando productos consistentes que le están haciendo también dolor de cabeza a estas grandes organizaciones. Entonces, esa implementación explosiva y expansiva que ha tenido la tecnología a través de la pandemia, pues no va a ser algo que vaya a reducir en velocidad, ¿cierto? Sino es algo más bien que se va a mantener desde el punto de vista de cómo yo veo las cosas, ¿cierto? Y desde el punto de vista de lo que percibo en el mercado. Y para dónde vamos, pues es a asegurar esa implementación y asegurar sobre todo el tema de servicios, ¿cierto? Que yo pueda garantizar que lo que yo le vendo a un cliente o le ofrezco, pues efectivamente le cumpla. Y estas grandes instituciones que tenían, digamos, dominado el mercado, pues en este momento están entrando en una ola con inclusive pequeñas startups, donde entran a competir como si no tuvieran nada ganado. Entonces va a ser un tema interesante que se va a resolver de pronto en los próximos 2 años y en donde pues la gente que no se suba en esta ola, pues ahora sí, como dice el cuento, pues no va a subsistir. Digamos que hasta acá era lo que más o menos yo estaba pensando compartir con ustedes, algo de lo que es la cultura y los impactos, digamos, de lo que tiene esa cultura en la organización actualmente. Vuelvo y les digo, las prácticas ágiles no garantizan, digamos, solucionar los problemas de la organización, pero en este momento sí traen muchas herramientas que nos pueden ayudar a hacer una gestión fluida de las necesidades de negocio, sobre todo en temas de gestión de conocimiento, no tanto en temas de gestión de manufactura o temas por el estilo. Así que les agradezco mucho. Cualquier inquietud, entonces, pues la recibiremos y la resolveremos hacia el final de la sesión. Muchas gracias, Jorge Alberto. Definitivamente se está generando un cambio de cultura en las organizaciones y esto impacta todas las metodologías y los procesos que están teniendo ellas en sus áreas de tecnología. Bueno, nuestro siguiente invitado es Mauricio Álvarez. Mauricio tiene más de 24 años de experiencia como profesor, usuario y proveedor en todo el ecosistema de tecnología de información. Le han dado gran comprensión de la dinámica del negocio en Colombia y en la región andina. Ha establecido y gestionado procesos para la adquisición e implementación de tecnología. Ha trabajado en estrecha colaboración con ventas y socios comerciales para obtener ganancias estratégicas. Y durante su carrera ha desarrollado fuertes habilidades en varias dimensiones como presentación y comunicación, gestión de proyectos, colaboración entre grupos, ventas, marketing, liderazgo y planificación estratégica. Su interés profesional está orientado a encontrar formas innovadoras de resolver problemas empresariales y la sociedad mediante el uso de la tecnología de la información. Bienvenido, Mauricio. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Muy contento de estar participando aquí con todos ustedes y compartir un poco acerca del tema de hoy, que tiene que ver un poco con organizaciones ágiles y el tema de agilismo. Adicional a esto, la idea es hablar un poco también acerca de cómo implementar esas capacidades. Entonces, cuando estamos hablando de agilismo, muy bien, en la sesión anterior, pues entendimos un poco lo que era agilismo. Yo quiero devolverme un poco más atrás. Yo quiero devolverme a cuando estamos identificando un problema.
Cuando estamos identificando un problema, hoy en día lo que más se usa es Design Thinking. Con Design Thinking, con ese tipo de metodología, yo escudriño el problema y trato de entender ese problema y postulo una serie de soluciones. Una vez yo postulo esas soluciones, pues tengo que empezar a validar si, como decimos en Antioquia, si lo que estamos diciendo es o no, ¿cierto? Porque una cosa es la que piensa el burro y otra es que lo están jalmando. Entonces necesitamos validar exactamente eso. Y para hacer eso, pues utilizamos unas metodologías que se usan ahora mucho, sobre todo en los esquemas de emprendimiento, basados en Lean Startup. Con eso validamos y sabemos que la hipótesis que nosotros tenemos es verdadera, ¿cierto? Cuando ya tenemos eso, ya procedemos a construir. ¿Y con qué construimos? Con agilismo. Yo aquí lo que les quería mostrar es básicamente cómo sigue ese flujo. Hago Design Thinking para entender el problema, hago Lean Startup para validar y después yo hago agilismo para implementar, para hacer ese tipo de implementaciones. Y como muy bien lo dijeron ahora, el mayor problema que tiene el agilismo es, bueno, yo cómo lo escalo hacia el resto de la organización, ¿cierto? ¿Cuál es la forma en la que yo puedo hacer esa escalabilidad? Y es donde están los mayores retos. Hay 3 áreas en las que hoy en día las organizaciones están escalando el agilismo. Nació en los equipos de tecnología, específicamente en las áreas de desarrollo de software. Pasa a las áreas de infraestructura, pero hoy en día tenemos personas y tenemos, digamos que trabajamos mucho con clientes que están avanzando hacia procesos de negocio, implementando agilismo en procesos de negocio. Eso lo pueden hablar, por ejemplo, con Mauricio Ferrer, el COO de protección. Ya están yendo hacia procesos de negocio. Y otra cosa bien interesante es hacia la experiencia del cliente. Cómo las compañías también se están metiendo en esas áreas de experiencia de cliente y están cerrando el círculo de toda la cadena de valor de los productos o servicios. No solamente es tecnología, sino también procesos de negocio y experiencia de cliente. Siguiente. Pero, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta para la implementación y para lograr esa escala a esos diferentes niveles? Primero, y una de las cosas que hace que este tipo de approach sea exitoso y hay que tener en cuenta es que no necesariamente el agilismo se aplica en todas las situaciones. Eso es lo primero que tenemos que ver, no es como el slide que nos presentaron anteriormente del problema del martillo, ¿cierto? Si yo tengo un martillo, pues todos mis problemas son puntillas, no. Necesitamos saber en dónde realmente aplica el agilismo y en esos elementos, lo primero que se tiene que tener es foco en el negocio. O sea, el primer tema del agilismo tiene que ver foco en una oportunidad de negocio. Recuerden que estas son implementaciones que apenas están teniendo, digámoslo así, una incidencia en la organización y necesitamos tener victorias tempranas. Para ello, pues necesitamos tener, como dicen los gringos, hacer el mayor ruido con lo menor. The Big Bang for the Buck. Eso básicamente se busca teniendo esa oportunidad de negocio. Hay que tener claros cuáles son los entregables que se necesitan hacer. Es esa especificidad de lo que se quiere lograr con esa oportunidad de negocio y con esa implementación. Hay que darle autonomía a ese equipo. Y es complejo porque las formas de gerencial actualmente en muchas organizaciones están basadas en, como decimos vulgarmente, en horas nalgas. Tienes a la persona ahí sentada y la estás viendo, la estás controlando. Pero en la nueva norma tenemos que ser completamente autónomos, tenemos que confiar en las personas, tenemos que hacer que las personas cuando tienen un objetivo claro, tienen esos específicos claramente definidos, pues al tener esa autonomía, pues tienen que saber cómo pueden lograr ese objetivo. Todo alrededor de unos principios y unos valores en las prácticas ágiles, ¿cierto? El manifiesto ágil pues tiene esos 11 principios y esos 11 elementos que hacen que los equipos puedan ser autónomos y empoderados. O sea, no me gano con tener autonomía si no tengo el empoderamiento para poder lograr ese objetivo. Adicional a esto, uno de los elementos claves dentro del agilismo está en los loops continuos de feedback. Es decir, ejecuto una acción en el sistema y tengo retroalimentación de ese sistema. Cómo mi acción afecta a ese sistema o a ese ecosistema para poder tener ese feedback y poder
mejorar o cambiar mi acción para lograr la respuesta que yo estoy buscando. Indudablemente, en cualquier elemento, el soporte ejecutivo, que estos equipos que están trabajando, que son autónomos, que están empoderados, tienen el soporte ejecutivo para poder lograr ese planteamiento que se han comprometido. Siguiente. Entonces, en esta primera parte de la charla, digamos que lo que vimos es, bueno, ese es el agilismo. El agilismo es el cómo. Una vez yo tengo claro qué tengo que hacer, ya lo validé, me voy a enfocar en el cómo lo hago, ¿cierto? Y hoy en día, lo que todos estamos buscando es el desarrollo de esas capacidades organizacionales. No en broma, el COVID-19 ha acelerado la transformación digital de las empresas. Yo creo que mucha gente, el factor más importante que lo ha hecho es eso. Y mencionaban dos ejemplos muy claros. Uno, el tema de la virtualidad. Y no solamente la virtualidad hacia los clientes, sino también hacia los equipos de trabajo. La mayoría de nuestras empresas tiene trabajadores del conocimiento y muchos de estos trabajadores están en sus casas conectados a los sistemas de información empresariales y necesitan esos accesos, necesitamos desarrollar esas capacidades. ¿Y qué nos hemos dado cuenta? Que esas capacidades organizacionales que tenemos, pues no escalan, ¿cierto? Eso es lo primero que estamos viendo, no escalan, no son ágiles, son muy lentas. Fuera de eso, las implementaciones que tenemos están siendo costosas. Muchas organizaciones se están dando cuenta que fuera de que no escalan, para lograr esos elementos de escalabilidad están teniendo que tener otros elementos más de costo que antes no tenían involucrados, ¿cierto? Y aquí es donde viene, desde la perspectiva de la arquitectura de los sistemas de información, cómo lograr esas capacidades. Y existe una palabra clave que todos hemos escuchado y es microservicios. Y cuando hablamos de microservicios, básicamente pensemos en eso, en capacidades organizacionales que se implementan a través de esos microservicios. Esos microservicios son piezas de un Lego, donde yo básicamente a través de esas piezas de Lego puedo construir soluciones más complejas. Ese es el elemento fundamental de la manera en que se construían sistemas de información antes y ahora. Ahora utilizamos esas partículas pequeñas que podemos enganchar en un Lego. Anteriormente teníamos grandes monolitos que no podíamos dividir. Hoy en día podemos construir esos grandes sistemas de información a partir de esas capacidades pequeñas que son microservicios. Y simplemente con ese Lego, pues construimos esas piezas mucho más grandes. Entonces, hay varios elementos que quiero devolverte un poco. Yo termino aquí con el tema de los microservicios. Y dentro de los microservicios hay unos elementos que tenemos que tener en cuenta. Primero, la escala, es decir, vamos a atender miles de clientes, millones de clientes. Ya hablamos del tema de agilismo. Hay que hacerlo de una manera eficiente. Pero hay una palabra que es completamente crítica a la hora de hacer esa implementación y es lo que se llama la elasticidad. ¿Qué significa la elasticidad? Que el sistema que esa capacidad organizacional puede crecer con la demanda o disminuir con la demanda. Mirando el ejemplo de retail. El retail ahorita, que hubo el día sin IVA, pues hombre, los sistemas de información en línea de todos nuestros clientes colapsaron. ¿Por qué? Porque no están diseñados para ser elásticos, no están diseñados para crecer a la demanda, pero tampoco están diseñados para cuando la demanda disminuye, logrando esa eficiencia que se busca. Para eso, ahora sí, el siguiente slide, es que necesitamos empezar a recurrir a varios elementos. Nosotros desde Red Hat trabajamos con una cultura de organización abierta que está basada en 4 pilares fundamentales. Lo primero tiene que ver con la colaboración. Cuando hablamos de la colaboración es que individuos en cualquier parte del mundo se juntan para resolver un problema común y a través de esa colaboración y el intercambio abierto de ideas se logra una solución. Para eso es importante 2 elementos. Uno, la transparencia, el poder comunicar, compartir esos elementos y esos problemas que hay. Y lo otro, las redarquías, aunque hay una palabra que se puede cambiar por redarquía, que es redarquía, en vez de L, una D.
Y básicamente lo que se dice aquí es, todos somos iguales. El liderazgo se gana por lo que tú aportas a la comunidad. En la medida en que tú aportes, ganas en liderazgo. Y es el conocimiento y lo que tú puedes aportar. Entonces, en Red Hat, nosotros tenemos una cultura basada en este tipo de principios y esto lo hemos implementado en la construcción del software nuestro, digamos que es una de las formas que nosotros hacemos y también apoyamos a las compañías en la adopción de este tipo de tecnologías, de metodologías, perdón. Siguiente slide. Ahora bien, uno construye los microservicios, pero esos microservicios, pues hay que colocarlos en alguna parte, ¿cierto? Tengo esas capacidades, pero para poder tener esos principios que hablamos, la elasticidad, la escalabilidad, el desempeño, el tema de eficiencia, pues se necesitan plataformas donde se puedan conectar esos servicios. Nosotros en Red Hat usamos un estándar de la industria que se llama Kubernetes. No sé si todos ustedes han escuchado. Y los Kubernetes son la tecnología fundamental de los contenedores. Yo tengo Kubernetes, ahí monto mis microservicios. Esa es la relación que existe. Y ese tipo de tecnologías es lo que permite esos elementos que hablamos cuando vimos el slide de microservicios. En Red Hat tenemos una plataforma, es decir, no solamente están los Kubernetes, sino también se construye alrededor de esos Kubernetes una serie de capacidades empresariales que nos permiten darle a esos microservicios esas características que necesitan. El siguiente, Eduardo. Y para nosotros, nuestro producto estrella que hace esa arquitectura que vimos en el slide anterior, pues básicamente se llama OpenShift. ¿Y qué es lo que te da OpenShift? OpenShift te da, además de la estandarización, la certificación, el soporte, un elemento que es clave y fundamental y es la portabilidad. Yo puedo portar OpenShift entre las diferentes nubes que existen. Puede ser en Amazon, en Microsoft, en Google, en IBM o incluso on-premise. Y a través de esto, nosotros ayudamos a las compañías a tener esa libertad que les permita desarrollar esas capacidades organizacionales que necesitan. El siguiente slide nos muestra básicamente quiénes hoy usan en el mundo este tipo de plataformas. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pues lo podemos colocar en el chat. Y al final, pues estaré más que gustoso con responder esas inquietudes. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Mauricio. Definitivamente los microservicios y los contenedores son tecnologías que hoy en día facilitan el propósito de todos de tener soluciones elásticas, ágiles y que puedan crecer de acuerdo a la demanda que se tiene. Bueno, nuestra siguiente invitada es Diana López. Diana López, la gerente de innovación digital en 2MB, es ingeniera electrónica con especialización en gerencia y una maestría en tecnología de la información, como también certificaciones como PMP e ITIL. Durante más de 16 años ha sido responsable de manejar de forma integral proyectos, procesos y procedimientos de tecnología que faciliten los objetivos estratégicos de las organizaciones, ya que puede traducir la visión de la compañía en proyectos transversales, sistemas de tecnología y procedimientos, articulando un vínculo crítico entre la alta dirección, el personal de TI y los empleados. Se destaca por realizar eficientemente la planeación y control de presupuestos basados en la gestión de demanda de TI, evaluación y negociación con proveedores, aprobación y seguimiento de compras, optimización de OPEX y CAPEX. Actualmente se encuentra enriqueciendo su conocimiento en Big Data y tiene su blog. Invita a que los visitemos. analíticaenespañol.com. Bienvenida, Diana. Buenas tardes, gracias Eduardo. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, buenas tardes. Como parte de la nueva normalidad nos han dicho que tenemos que implementar metodologías ágiles, así que hemos contratado Scrum Masters, ahora tenemos dailies y ¿ahora qué?
Mi nombre es Diana López y soy la gerente de innovación digital de 2MB. En 2MB tenemos 3 líneas de negocios: desarrollo a la medida, automatización y Big Data. Y casi desde que empezamos hemos adoptado metodologías ágiles como parte de nuestro día a día, y quiero contarles cómo no morir en el intento. Siguiente, porfa, gracias. Los temas principales que vamos a ver, entonces, son los problemas que están implícitos con la implementación de metodologías ágiles y las aproximaciones o las estrategias que desde el punto de vista de tecnología podemos implementar para lidiar con esos inconvenientes. Siguiente. Entonces, estamos implementando como parte de la nueva normalidad las entregas ágiles. ¿Con qué nos podemos encontrar si no hacemos una adecuada implementación de la metodología? Primero, con la disminución de la calidad. Si el tiempo de planeación no fue el adecuado, entonces podemos tener desarrolladores que, llegando al final del sprint, empiezan a ejecutar todo rápidamente sin hacer la suficiente cantidad de pruebas o apenas haciendo pruebas unitarias. Entonces esto finalmente va a recaer en una disminución de la calidad. Por otro lado, podemos tener un aumento de la deuda técnica en comparación con lo que viene ocurriendo con el manejo en metodologías waterfall. Aquí la deuda técnica, si no se gestiona adecuadamente, es más grande. Esto como consecuencia de tener desarrolladores y profesionales en tecnología que tienen todo en la cabeza y que por la premura de entregar las cosas saben que tienen que mejorar la estructura de la base de datos, o que tienen que hacer algún tipo de refactorización, y siempre lo dejan después, y se vuelve un poco inmanejable. Y finalmente, otro posible problema que nos puede traer la implementación de metodologías ágiles es tener una documentación pobre en el proyecto. Esta última en particular no es necesariamente muy negativo, no es algo negativo. Sin embargo, si nosotros tenemos un proyecto donde la rotación es muy alta, sí en algún momento nos va a impactar negativamente esta característica de la metodología. Siguiente, por favor. Entonces, esta frase me llamó mucho la atención, la quiero compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque si bien pues, la frase dice que un ordenador permite cometer más errores y más rápido, si a esto le suman la metodología ágil, imagínense el tipo de errores rápidamente que podemos cometer y el tamaño de estos y el impacto de estos errores sobre los proyectos que estamos implementando si no hacemos el adecuado control. Entonces, les quiero empezar a contar un poco sobre qué estrategias se pueden implementar para disminuir estos errores. Entonces, primero, automatización de pruebas. No dejemos únicamente al desarrollador haciendo las pruebas unitarias, tengamos un equipo de QA, y no solamente tengamos un equipo de QA haciendo las pruebas de forma manual con un checklist, sino que automaticémoslas. Hay herramientas en el mercado como Selenium que permiten hacer la implementación de estas automatizaciones desde el front y desde el back. Entonces hay tecnologías como Postman que no solamente nos permiten realizar esa automatización, sino además hacer una depuración más exhaustiva sobre el código que estamos realizando. ¿Por qué estas tecnologías son tecnologías open source? Entonces van a facilitar el mantenimiento del código y que los costos no se salgan de control. Y una vez que las pruebas estén automatizadas, podemos hacer cosas como que nuestros desarrolladores estén durante el día generando nuevas funcionalidades, nuestro equipo de QA esté haciendo la planeación de las pruebas, y un set completo de pruebas se puede correr en la noche de tal forma que al día siguiente nuestro equipo llegue y ya tenga los resultados sobre cuáles son las cosas que tienen que mejorar y atacar. Siguiente, por favor. Bueno, la otra recomendación es el uso de artefactos. Entonces, hay una frase que dice, bueno, ¿cómo me como un elefante? Fácil, el elefante no se lo come a mordiscos. Entonces, esta es la misma metodología. Tenemos un proyecto muy grande, y ¿cómo hacemos para que ese proyecto muy grande, manejado ágilmente, se integre bien y funcione bien? Entonces, ya previamente mis compañeros han estado hablando al respecto sobre estos artefactos, pero tenemos
ejemplos de estos con contenedores y microservicios. Tenemos un ejemplo que para nosotros fue una representación perfecta de cómo es que estas metodologías le pueden a uno agilizar las implementaciones. UNGRD es la Unión de Gestión del Riesgo del gobierno acá en Colombia, y nos pidieron hacer una página, un portal con el que pudieran gestionar proveedores para la adquisición de elementos de protección para el personal médico. Estamos hablando de tapabocas, polainas para los pies, batas, bueno, este tipo de elementos de protección. Entonces, por la emergencia que estamos sufriendo, pues la adquisición de estos elementos era crítica, el desarrollo del portal tenía que hacerse de manera milimétrica en los tiempos que nos habían pedido que lo hiciéramos, y teníamos dos opciones. Y eran dos opciones perfectamente válidas. Una era hacer el back con Python, la otra opción era hacer el back con .NET, y en .NET en particular por las solicitudes de arquitectura que nos había hecho nuestro cliente. Tuvimos que apostarle a ambas cosas. Dividimos el equipo, la mitad del equipo estuvo trabajando en una opción, otra mitad en la otra opción, todo a través de contenedores, de tal forma que una vez que decidimos, bueno, la opción más viable es esta, la implementación fue muy rápida. Si hubiéramos tenido otro tipo de tecnología, una tecnología monolítica, esa integración no hubiera podido hacerse de la forma tan ágil que exigía el proyecto. Entonces, recomendación, traten de simplificar al máximo las funciones que van a implementar, apóyense en tecnología serverless o usen contenedores, dependiendo de la estrategia que más sea consecuente para ustedes, pero lo importante es poder aislar los errores en el momento en el que se presentan y poderles dar, sin tener que comerse un elefante completo, el debido manejo. Siguiente, por favor. Lo siguiente tiene que ver con la gestión del cambio, hacer una buena gestión del cambio. ¿Cómo podemos hacer una buena gestión del cambio? Entonces, en lo que tiene que ver con el código, el uso de repositorios, está GitHub, GitLab, Bitbucket, que nos permiten mantener el versionamiento y tener estrategias de rollback rápidamente en caso de que se presenten situaciones indeseadas. La otra opción para tener una buena gestión del cambio es hacer el uso de infraestructura como código para la implementación de la infraestructura. Aquí en particular, bueno, hay tecnologías como Terraform, que es agnóstica en cuanto a la tecnología, Ansible, que es de Red Hat, y tenemos las que son propias de Microsoft, Azure Resource Manager para el caso de Azure, y la de AWS, que es CloudFormation. Estas ya son específicas para estas nubes. ¿Qué anécdota o qué experiencia nosotros tuvimos al respecto? También a partir de todo lo que generó esta nueva pandemia, Ecopetrol nos pidió realizar un chat en donde los funcionarios de la institución y sus grupos empresariales pudieran registrar su estado de salud y tuvieran ciertas recomendaciones. Esta era una solicitud que el cliente nos pidió, pues básicamente para completar en el transcurso de una semana. Nosotros hicimos el despliegue con Azure, pero pues hay una situación, y es que en la opción gratuita Azure permite manejar una cantidad limitada de mensajes sin que generen costo. Nosotros estábamos apenas en la parte en la que estábamos haciendo la implementación de las pruebas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Utilizamos la estrategia de hacer el despliegue utilizando infraestructura como código, de tal forma que teníamos, tan pronto se terminaban los mensajes en un ambiente, era muy fácil crear uno nuevo, y en cuestión de minutos teníamos un nuevo ambiente arriba, funcional, con todo gracias a esta infraestructura como código. Eran sentencias declarativas, entonces para los desarrolladores y para nuestro equipo de tecnología era muy fácil entender qué era lo que estaba sucediendo. Y hubo un momento en el que decidimos, bueno, quienes están desarrollando, dedíquense a eso, y mientras tanto otra parte del equipo en paralelo alcanzamos a tener en algún momento hasta 15 ambientes disponibles para que los desarrolladores pudieran moverse de un lugar a otro sin ningún problema.
Otro tipo de herramientas que sirven para hacer esta gestión del cambio, en el caso de bases de datos, son Liquibase y Hibernate, que nos permiten mantener cambios en el esquema de la base de datos y poderles hacer seguimiento fácilmente. Siguiente, por favor. Bueno, entonces todo esto que les he contado, cómo se integra o cómo funciona. Entonces, el objetivo es, al final, tener un pipeline completo para la implementación. En la primera parte tenemos todo lo que tiene que ver con integración continua y aquí es donde estamos utilizando herramientas como GitHub. Entonces, nuestro desarrollador se sienta, desarrolla su código, si está en un branch o en una rama diferente, entonces hace el merge. Y aquí digamos que ya tenemos una integración sin que tengamos que estar tocando muchas porciones distintas de código y que sea después difícil como pásame este pedacito y yo copio acá, sino que las herramientas como GitHub nos permiten manejar este tipo de situación. Por otro lado, en lo que tiene que ver con Continuous Delivery, entonces nosotros aquí es la porción en la que se hace la implementación automática de las pruebas, de tal forma que una vez que las pruebas terminen, se active para que sean liberadas de una vez a producción. Y finalmente la porción de Continuous Deployment se completa con lo que vimos de infraestructura como código. Ya en este punto, llegamos a la parte en la que está todo listo, está todo probado, se han hecho pruebas exhaustivas, la infraestructura está declarada en un tipo de script y ya listo, estamos listos para salir a producción. Y si fuera necesario duplicar, triplicar el ambiente con la parte en la que nosotros estamos manejando la infraestructura como código, no sería ningún inconveniente, lo podríamos hacer manteniendo la agilidad del proyecto sin que tengamos los inconvenientes que mencioné al principio. Finalmente, como parte de las buenas prácticas que nosotros hemos adoptado y que nos han funcionado, es lo que tiene que ver con la documentación. Ya descubrimos, ya sabemos, ya estamos convencidos que hacer que los desarrolladores documenten bien es tarea casi que imposible. Generalmente no les gusta porque sienten que están dejando de hacer cosas que para ellos son más retadoras o más interesantes, entonces termina siendo una documentación muy mala, muy pobre. Lo que nosotros hemos hecho es, dentro de nuestro equipo de desarrollo, dentro de nuestras células, tenemos un equipo que se dedica únicamente a la documentación, de tal forma que una vez que completamos nuestros proyectos, tenemos la documentación lista para entregársela al cliente, está completa, está detallada, y en el caso en el que tengamos algún tipo de rotación o que el cliente luego quiera apropiarse del proyecto y evolucionarlo, puede hacerlo completamente a partir de la documentación que nosotros les entregamos. Muchísimas gracias por este tiempo, quería compartir esto con ustedes, ya dijimos que las preguntas van para el final, y eso es todo, gracias. Muchas gracias, Diana, muy clara tu presentación y muy práctica con los ejemplos y las experiencias que ustedes han tenido con sus clientes. Como dijiste, las preguntas están apareciendo en el chat y las vamos a revisar después de esta última presentación. Bueno, nos acompaña Daniel Galvez, es socio y director de productos en MCL, es ingeniero de sistemas de la Universidad de Lima en Perú, máster en Business Administration de la Universidad de los Andes, 18 años de experiencia en consultoría y delivery de proyectos en Latinoamérica, con proyectos destacados en el sector financiero, con consultoría e implementación de la solución para el manejo de la demanda en el portafolio de proyectos, en el sector salud, consultoría para la gestión de la cartera corporativa de proyectos, en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercial de Puerto Rico, consultoría e implementación de la solución de gobierno de TI utilizando Balance Scorecard. Daniel, bienvenido. Eduardo, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por el espacio y quiero empezar contando un poco sobre esta nueva realidad que tenemos, que pues todas estas definiciones de estrategias, proyectos y objetivos que tenemos han cambiado, tuvieron que cambiar con la pandemia. Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta es, por favor, el siguiente slide, Eduardo, es tener una definición o empezar a pensar en una definición de un manejo de los productos digitales, es decir, empezar a digitalizar nuestros productos. ¿Cómo lo vamos a hacer? O pensándolo de una manera simple,
que sea sencilla y que tengamos el poder para tomar las decisiones con base a los escenarios, con base a las herramientas que podamos tener disponibles en las diferentes organizaciones. En el siguiente slide, por favor. ¿Para qué? Para que ya no pensemos solo en proyectos. Estamos acostumbrados a pensar en proyectos y que vamos a apalancar las estrategias solo en los proyectos y no estamos pensando en el más allá, en el ciclo de vida como tal de esos intangibles que se están resultando de los proyectos. Es decir, por ejemplo, los portales de desarrollo o los software que estamos construyendo o qué está pasando con todo ese backlog que tenemos sobre esas necesidades que hay en la operación y que de alguna manera están afectando la estrategia que tenemos, pero pues siempre hemos estado acostumbrados a tener esas definiciones de estrategias rígidas, por decirlo de una manera, estáticas en el tiempo que son definidas en 1 año, 2 años, antes eran a 5 años, y hoy una pandemia nos dice, no, pensemos a 3 meses, a 6 meses, y cómo podemos plantear escenarios en donde las diferentes aplicaciones y los equipos transversales que tengo, cómo los voy a reorganizar para dar los resultados que necesito. Entonces, experiencias de clientes que acompañan a Broadcom, que acompañan en este mundo como tal de la digitalización. Ford ha tomado este ejemplo y hace ya un poco más de 5 años viene pensando no en proyectos, sino en el producto. Pensando en ese ciclo de vida del producto como tal, porque el producto a lo largo del tiempo tiene una mayor vigencia como tal, ya que los proyectos tienen un inicio y un fin determinado como tal, o en los proyectos ágiles son las épicas o las definiciones que tenemos a lo largo de los sprints, pero siempre hay un fin. En cambio, el producto tiene que pensarse alrededor de la estrategia porque es uno de los productos que están acompañando el negocio y van dando los resultados a los negocios según se necesita. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer? El siguiente slide, por favor, Eduardo. Este Digital Product Management son 4 pasos para tener en cuenta como tal. El siguiente slide, por favor. El primer paso es organizarnos, es decir, el qué. Tener en cuenta todas esas inversiones o ese backlog que tenemos de las diferentes necesidades versus los proyectos y cómo esto está interviniendo ahí en este momento que tengo que empezar a apretar los costos o apretarme los pantalones, como se dice de alguna manera, y empezar a priorizar. Dame el siguiente slide, por favor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que empezar a hacer? Es mapear esas dependencias, empezar a hacer esa simulación de los mapas estratégicos que tengo actualmente como tal y que se están viendo afectados porque, por ejemplo, no hubieron movimientos a lo largo del país y toda la cadena logística se vio afectada. Entonces, mi cadena de suministro para producir se vio afectada. Entonces, ¿cómo paro ciertas líneas de producción o esos proyectos que tengo andando? Y a la vez también la operatividad. Entonces, ¿cómo reorganizo y cómo priorizo todos estos temas? Es cuándo y en qué momento voy a definir esta ejecución o esta entrega de estos proyectos y de este producto como tal. El siguiente slide, por favor. Entonces, en esta parte ya el tercer paso es empezar a priorizar, es decir, con los criterios, obviamente, por ejemplo, hoy nos dicen un criterio de COVID es tener en cuenta, por ejemplo, si estoy en manufactura, que no tengo una cadena de suministros adecuada y tengo también una recesión o un menor ingreso de dinero. Entonces, ¿cómo empiezo a jugar con nuevas variables que me cambian por completo mi definición de estrategia a hacerlas a hoy realidad? ¿Sí? Entonces, ¿qué empiezo así a entregar como organización que esté empezando a generar valor con el personal que tengo? Siguiente slide. Y ahora viene la parte importante. Entonces, es a quiénes. Entonces, toda esta definición, esta priorización y qué, cómo y quiénes es que lo tengo que empezar a entregar. Entonces, también tener desde un punto de vista consolidado, tener esa visión, esa vista de la capacidad del talento que tengo, sea interno o externo, y poder mapear esas necesidades de negocio y esa realidad que hoy me está diciendo que tengo que cambiar todo como lo venía haciendo y ejecutando con el equipo que tengo. Porque
como ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Bianca, su equipo ha tenido que modificarse, es decir, han tenido una reducción. Pero equipos como, por ejemplo, Tesla, o gente del equipo de Tesla, han necesitado un incremento como tal. Entonces, poder tener esa visión y esa flexibilidad para tomar esa decisión, si necesito más o necesito menos, y poder tomar una decisión acertada. El siguiente slide, por favor. Entonces, herramientas como la de nosotros, Clarity, a través de los diferentes módulos que están orientados al resultado como tal de la experiencia, ¿sí? Es decir, todo eso que nos habló, por ejemplo, Mauricio en el Design Thinking, en pensar cómo voy a hacerlo y después empezar a pensar en cómo entregarlo también. Entonces, que se vean plasmados en herramientas que no sean casadas con una metodología, es decir, que no sean rígidas en el punto de vista que solo lo hago waterfall o que solo lo hago agilismo. Es una herramienta que sea flexible, que tenga esa capacidad de ser híbrida, entre comillas, y que me dé desde un solo punto de vista esta visión y esta información para poder tomar la decisión de qué voy a hacer, qué no voy a hacer, con qué cuento y cómo puedo empezar a priorizar y hacer estos escenarios como tal. El siguiente slide, por favor. Entonces, nuestra herramienta es respetada y ha sido analizada el año pasado y ha sido premiada por estos tres analistas, Gartner, Forrester e IDC. En los tres hemos sido nombrados como líder. Entonces, es algo importante a tener en cuenta, porque esto quiere decir que estamos haciendo bien las cosas, estamos escuchando las necesidades del mercado y somos lo suficientemente flexibles como para decir a un Disney o a un Ford que la herramienta se parametriza o se acomoda a esa necesidad de negocio que ellos tienen. El siguiente slide, por favor. Entonces, esta herramienta, desde el punto de vista que nos estuvo comentando, nos estuvieron comentando hace un momento, ahí está todo el ciclo de DevOps, está el ciclo de la automatización, el IOPS, el Value Ops, pero no debemos de perder en cuenta es el para dónde vamos, es decir, el centro como tal del negocio, y ese negocio, si bien es cierto, tiene muchas necesidades y está siendo afectado, pero en el centro como tal vamos a encontrar o debe estar la herramienta que nos ayude a tener esa planeación y esa visibilidad de para dónde vamos. El siguiente slide, por favor. Y quería despedirme y darle las gracias. El siguiente slide, mis datos están aquí. Gracias por el espacio y nos hemos tomado un poquito más del tiempo que nos había dicho Eduardo. Muchas gracias, Daniel. Una visión distinta de no solamente verlo por proyecto, sino también verlo por el producto. Bueno, para terminar y darle paso a las preguntas que tenemos, quisiera que nos ayudaran respondiendo a esta pregunta. ¿Cuál es el mayor beneficio que ustedes han encontrado del agilismo? Pueden entrar otra vez a menti.com y participar colocando su respuesta con el código 964160. Y con esto damos el ambiente para empezar a tener las preguntas del público. Trabajo en equipo, compromiso de los usuarios, entregas incrementales, resolutividad, solución rápida a los problemas. Flexibilidad de adaptación. Ganancias tempranas. Innovación. Velocidad. Cambio de cultura, que es importantísimo.
Esas ganancias tempranas son clave para que los proyectos puedan seguir, agregar valor, innovación. Bien, vamos entonces a pasar a las preguntas. Pueden abrir sus micrófonos en este momento y colocar algunas preguntas para los diferentes expositores que hemos tenido en el día de hoy. Me parece que todo está muy claro. O de pronto la hora, ¿no? Nos pasamos un poquito. Bueno, María Isabel tiene una pregunta. Bueno, aquí hay una primera pregunta. ¿Cómo se aplica el agilismo en organizaciones que no tienen desarrollo in-house? No sé quién quiera responder. Jorge Alberto. Disculpa, no te escuché bien, lo escuché entrecortado. ¿Cómo? Perdón, nuevamente. ¿Cómo se aplica el agilismo en organizaciones que no tienen desarrollo in-house? Digamos que eso tiene mucho que ver con inclusive empresas que tienen otro tipo de sectores que no son tecnología. Hace unos días estaba dando una charla para empresas del sector tecnoquímico y precisamente una de las inquietudes que tenían era eso, o sea, si yo no tengo, digamos, un componente de desarrollo fuerte de tecnología, o si me dedico a otras cosas, o si contrato, ¿cómo lo manejo? Realmente sí hay forma de hacerlo, ¿sí? O sea, no es que no se pueda. De hecho, digamos, una forma de hacer que el proceso del end-to-end sea mucho más fluido dentro de la organización es implementando prácticas ágiles en procesos de gestión administrativa. Realmente ahí es donde está, digamos, la mayor ventaja. Cuando tienes contratación o subcontratación, pues digamos que no varía mucho el sentido de cómo manejas los equipos de trabajo, porque finalmente lo que tienes contratado con un proveedor, pues es la entrega de un producto en una fecha determinada. Lo que sí se puede hacer es crear una asociación con el proveedor de tecnología para que él se alinee al desarrollo de prácticas ágiles e implementar un proceso de control, digamos, control formal, tipo legal, que permita generar, digamos, esa implementación por parte del proveedor y obtener los mismos resultados que yo estoy esperando como empresa contratante. Eso, digamos, sería como la respuesta. Si existe, si se hace, se puede hacer, de hecho, la respuesta concreta, y tendría que mirar cada caso particular, porque esto es de particularidades más que de generalidades. Gracias, Jorge Alberto. Tienes otra pregunta aquí que es, ¿cómo se vive la agilidad en las PMO hoy en día? Uy, muy buena pregunta. Realmente las PMO, yo creo que dentro de las estructuras orgánicas es las áreas que más tienen miedo al cambio, porque, digamos, desafortunadamente las personas que dirigen este tipo de estructuras dentro de una organización sienten que están perdiendo poder para, digamos, para hacer su gestión y lograr resultados. Realmente no debería ser así, deberían verse como un aliado, el proceso, y una posibilidad, digamos, de apalancar y mostrar mejores resultados dentro de la gestión de las áreas de PMO, inclusive yendo más allá, la parte de alineación estratégica. Porque si yo logro como organización interna de una PMO,
satisfacer las necesidades del cliente y mostrar mejores resultados en cuanto a satisfacción del cliente final con un producto, pues voy a tener, digamos, un brillo mayor dentro de la organización que si muestro productos terminados que no cumplen con las expectativas del cliente interno, ¿no? Entonces, realmente, digamos, ahí hay un tema de cultura bastante fuerte para trabajar y un nivel de resistencia muy alto. Gracias, Alberto. Esta pregunta abierta nos la da nuestro amigo Rubén Recalde. Dice, ¿cómo el agilismo se alinea con la metodología TOGAF de gestión por procesos? Bueno, digamos que la arquitectura empresarial, las prácticas de arquitectura, pues me dan una posibilidad. Digamos, vamos al fondo. ¿Para qué utilizo yo arquitectura empresarial dentro de una organización? Es para determinar cuál es la brecha entre lo que estoy haciendo y qué es lo que quiero conseguir como organización y tratar de definir un mapa de ruta de cómo cerrar esas brechas, independientemente de cómo sea el proceso y los pasos que yo estoy desarrollando para hacer, digamos, ese tipo de implementación. Las prácticas ágiles, digamos que facilitan mucho lo que es la gestión, digamos, de los proyectos asociados a la práctica, digamos, de cerrar esas brechas. No es tanto porque yo coja TOGAF y vaya a cambiar el esquema de base o la metodología como tal, sino es más cómo hago para alinear esa planificación de esas iniciativas que voy a desarrollar para cerrar la brecha de lo que quiero conseguir con la implementación de la arquitectura, ¿vale? Ya, y la otra pregunta es, ¿qué recomendaciones hay para lograr la adopción por parte del comité ejecutivo? Aquí el reto es, digamos, cómo presento yo los resultados de gestión, tanto de prácticas tradicionales como prácticas ágiles. Son dos mundos totalmente diferentes. Son, digamos, la forma de mostrar avance, de mostrar indicadores son diferentes, pero piensen que a una junta directiva lo único que le interesa saber es, oiga, ¿cuándo me entrega? ¿Cuánta plata más tengo que gastar? ¿Y qué resultados estoy obteniendo en el proceso? Entonces, pensar en manejar digamos, una herramienta que me permita unificar esos mundos, pues sería lo ideal. Hace un momento estaban hablando desde MSL sobre una herramienta que permite precisamente hacer ese tipo, digamos, de consolidación de resultados, ¿no? Que es Clarity. Digamos que yo buscaría un tipo de solución de esas que me permita implementar gobernanza, y obviamente para poder mostrar los resultados finales de gestión en un solo cuadro de mandos o en cuadros de mando unificados. Gracias, Alberto. Bueno, ahora invito a Mauricio, a Diana y a Daniel que cerremos y den sus últimas recomendaciones. No sé si comenzamos con Diana. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, ¿qué recomendaciones en general sobre la implementación de la metodología? Yo sugeriría hacerlo de forma incremental, no tratar de abarcar toda la etapa de automatización del proceso de una sola sentada. Y también lo que sugiero es que los proyectos que van a empezar ya traten desde un principio de implementar, arranquen ya aunque sea con una sugerencia a una de estas prácticas para que la cultura organizacional se vaya empapando de esta filosofía ágil como tal. Gracias, Diana. Mauricio. Sí, definitivamente, de acuerdo con con los amigos panelistas, yo creo que hay que saber claro a dónde vamos primero y mirar cuál es el caso de negocio donde podríamos implementar ese tipo de prácticas, como lo hemos mencionado, el agilismo trae ciertas ventajas a las organizaciones en la forma en que se hacen las cosas. Sin embargo, si lo tomamos por moda, yo tendría eso, seamos cautos, no lo usemos por moda, pero tengamos claro en dónde lo podemos aplicar.
Muchas Sí, lo gracias. vamos a usar. ¿Y Daniel? Bueno, creo que Daniel tiene temas. Queremos darle gracias a todos los participantes, a los invitados que nos acompañaron el día de hoy con presentaciones muy claras sobre agilismo, que es un tema que sigue vigente hoy en día y máxime en la situación en que estamos viviendo, donde los equipos que antes se reunían presencialmente, hoy en día tienen que hacerlo en modo virtual. Muchas gracias a todos ellos, muchas gracias a ustedes por conectarse y están invitados para la próxima semana, el próximo jueves, a nuestro siguiente CIO Talks. Que tengan una feliz noche. Buenas noches, cuídense.